Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir aquí en esta mañana y bienvenidos a esta rueda de prensa. Como bien saben, esta mañana hemos celebrado la reunión de Consejo de Gobierno en la que hemos participado los 8 consejeros y la presidenta Concha Andreu. La reestructuración de Gobierno de la que a ustedes les informamos en el día de ayer y algunos temas de actualidad, principalmente relacionados con la pandemia de COVID-19, han completado la reunión de esta mañana, más allá de los asuntos también previstos. Para explicar todo esto, me acompañan en esta rueda de prensa, como pueden ustedes ver, los consejeros de Educación y Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Alex Dorado. De los asuntos que hemos tratado en el Consejo les remitiremos toda la información correspondiente al acabar esta rueda de prensa. Pero hoy tenemos que centrarnos en otros temas de actualidad que resultarán imprescindibles para la reconstrucción de La Rioja y el fortalecimiento de los servicios públicos de salud, de servicios sociales y de educación. También en la captación de fondos europeos, como ya saben, que será, ya lo anunció el consejero Dorado, una de las prioridades de cara a esta reconstrucción en nuestra comunidad en La Rioja. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Alex Dorado, les explicará con más detalle cómo La Rioja va a captar estos fondos de recuperación para la transformación de nuestra comunidad. Pero antes nos va a hablar de otros asuntos que han estado relacionados con otros fondos europeos que se han tratado y acordado en el Consejo de Gobierno de la mañana. Entre otros, el que les va a explicar la aprobación del gasto de 4,3 millones de euros para la construcción de las instalaciones de la Fombera. Consejero Dorado, si es tan amable. Muchas gracias, consejera y portavoz. Buenos días a todos. Como ya ha adelantado Sara Alba, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de más de 4.300.000 euros para construir un nuevo complejo en la actual Fombera. El proyecto está en consonancia con los objetivos europeos definidos en el Pacto Verde y está cofinanciado en un 50% por fondos FEDER. La nueva Fombera tendrá tres ejes principales. El primero es la construcción de un centro de recuperación de fauna silvestre, donde se trabajará en la recogida y recuperación de animales que se hallan con problemas de supervivencia. Por otro lado, un centro de conservación y reproducción de fauna, donde se ubicarán los viveros, que actualmente también tenemos. Y también se hará la reproducción de especies de plantas amenazadas. Y, por último, la mejora de las actuales instalaciones de control y extinción de incendios que se encuentran en la Fombera y mejorará de este modo nuestras capacidades y las condiciones de los trabajadores que actualmente trabajan ahí de nuestra consejería. Este proyecto tiene un carácter eminentemente medioambiental y repercutirá sin duda en el bienestar de los riojanos a través de una mejora en los servicios de los ecosistemas con la reintroducción de especies amenazadas y salvajes. Por otro lado, también hemos autorizado un gasto de 130.000 euros dedicados a financiar el carné de transporte para estudiantes de bachillerato, de universidad, de la Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio y Centros de Educación Especial para el curso 2020-2021. Esta medida tiene un fuerte impacto social, ya que beneficia a más de 1.000 familias riojanas, y también medioambiental, ya que estamos promocionando de esta forma el uso del transporte público, un transporte sostenible como el autobús y el tren. En esta línea, una de las grandes prioridades de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, como bien ha dicho la consejera y portavoz, va a ser atraer fondos europeos de los que se comprometieron el pasado mes de julio en el Consejo Europeo. Estas inversiones van a ayudar a transformar nuestra economía y a acometer las reformas necesarias para que La Rioja cumpla con los compromisos internacionales y europeos, tanto en materia climática como en conservación de la diversidad, que se encuentran incluidos en la Agenda 2030 y en el Acuerdo de París o en el Pacto Verde Europeo. Dentro de este gran plan de recuperación europeo que se denomina Next Generation Unión Europea, existen varios instrumentos cuya financiación, como todos sabéis, asciende a 750.000 millones de euros, financiados con deuda europea, lo que supone un hito en el proceso de construcción europea. La piedra angular de estos fondos es el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Para beneficiarnos de estos nuevos fondos a disposición de los Estados miembros, tenemos que presentar unos planes nacionales de recuperación y resiliencia que incluyan las reformas y las inversiones para el ciclo 2021-2023.
Estos planes están basados, por un lado, en las recomendaciones del semestre europeo y, por otro lado, en las estrategias de largo plazo marcadas en la Unión Europea, que son la Agenda Digital y el Pacto Verde Europeo. Y tenemos que presentarlos antes del 30 de abril de 2021. Actualmente es un cuerpo normativo que se encuentra en elaboración y aunque el proceso esté todavía abierto, hay una cierta normativa que nos da pistas por donde tenemos que orientar estos proyectos. El Consejo de la Unión Europea, por ejemplo, adoptó recientemente una taxonomía para definir qué proyectos se consideran sostenibles y qué proyectos no se consideran sostenibles. Dentro de este marco de proyectos sostenibles hay 6 ejes en los que trabajaremos desde la Consejería, que son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de recursos hídricos, la transición a una economía circular y la prevención y control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. En esta línea, el Gobierno va a trabajar de la mano de las instituciones europeas por un lado, del Gobierno central por otro y, como no puede ser de otra manera, con los ayuntamientos riojanos y con los agentes económicos y sociales para montar un plan autonómico que satisfaga nuestras necesidades y garantice un desarrollo económico de la región, tanto desde un punto de vista ambiental como social como económico. Hay que cambiar el concepto que tenemos de medio ambiente e interiorizar la idea de que su protección es una tarea transversal que nos incumbe a todos y que los ecosistemas nos proporcionan servicios públicos esenciales que abundan en el bienestar de los riojanos y de las riojanas. Y por mi parte, eso es todo, consejera. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, desgraciadamente, como viene sucediendo desde marzo de este año, la pandemia del coronavirus también ha capitalizado gran parte de la conversación del Consejo, aunque oficialmente no iba ningún asunto en el orden del día. Me gustaría actualizar con ustedes los datos provisionales que nos acaban de remitir y que enviaremos, como ya conocen, durante la mañana al Ministerio de Sanidad. Hoy en La Rioja tenemos 661 personas son casos activos de la enfermedad, 8 más que ayer. Y 3.064 personas se encuentran en cuarentena domiciliaria, 200 más que ayer. Hay 32 personas ingresadas por COVID-19 en la planta del Hospital San Pedro y además hay 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y 5 personas se encuentran en la Fundación Hospital de Calahorra. En total, 39 son las personas que están hospitalizadas por la enfermedad en La Rioja, 3 más que ayer. En estos momentos se encuentran activos 23 brotes de coronavirus, 4 más que ayer. De momento son principalmente brotes de pequeña magnitud, principalmente también vinculados a los encuentros sociales, familiares o el ámbito del ocio. Uno de los brotes está identificado en Alfaro, una localidad que cuenta con un total de 31 casos activos de la enfermedad y unas 400 personas aisladas en su domicilio. Me gustaría subrayar que la mayoría de los casos activos que hemos identificado en este municipio, en Alfaro, se corresponden con menores de 20 años, por lo que nuevamente, una vez más, nos gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad de los más jóvenes. Recordar que todos podemos ser vector de contagio y que tenemos que respetar todas las horas del día las medidas de prevención que ya conocemos: mascarilla, distancia de seguridad, higiene de manos, para protegernos nosotros, pero también para proteger a los nuestros. En toda la comunidad, informarles que los equipos COVID están analizando los posibles vínculos epidemiológicos que puedan tener los 661 casos confirmados. De momento hablamos mayoritariamente de casos aislados hasta la conformación de la posible relación que se pueda producir entre las distintas cadenas de transmisión. Y esto es en lo que los rastreadores están trabajando incansablemente. En este sentido, está previsto que la aplicación del rastreo radar COVID pueda estar en marcha ya en la primera quincena de septiembre, una medida más que nos ayudará a controlar la pandemia y será una herramienta que agilice parte de esta tarea de rastreo, algo que no siempre es tan fácil. Estas serían las principales novedades en materia de salud en cuanto a la situación del COVID-19. No obstante, en la titánica tarea conjunta que hacemos entre todos de hacer frente al coronavirus y de reconstruir la comunidad en la que estamos todos involucrados, invitamos una vez más a toda la ciudadanía a no olvidar ni relajar estas medidas.
Y en estos momentos, si les parece, paso la palabra al consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, que nos puede detallar cómo está la situación del COVID-19 en nuestras residencias de personas mayores y cuáles son las principales actuaciones que se están llevando a cabo para proteger a este colectivo y que sigue siendo el más vulnerable ante el coronavirus. También proteger a sus trabajadores. Consejero Rubio. Sí, es la novedad. A mí me gustaría señalar que asumí ayer una consejería que tiene una gestión de cuestiones muy importantes, pero también tiene una gestión de prioridades, ¿no? Y dentro de las prioridades hay una de ellas, yo creo que es la primera, que es complementaria a las tareas y a las funciones y a las competencias de la Consejería de Salud, sobre la cual se han dado los datos, y es la lucha, ¿no?, contra esta pandemia, ¿no?, la pandemia del coronavirus. Y dentro de ella la prioridad, lógicamente, es la protección de las personas mayores, ¿no? Es decir, que este colectivo es fundamentalmente el más vulnerable ante esta pandemia, ante esta situación, y tendremos que fijar, por tanto, que esa prioridad se haga efectiva en nuestra actuación. La tenemos que fijar tanto desde los poderes públicos, desde, en este caso, la comunidad autónoma, el Gobierno de La Rioja, como también desde la perspectiva de los propios ciudadanos, a los cuales se apelaba, y yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad. Sobre las residencias, el dato concreto es que en la actualidad hay 16 casos activos, pero a mí me gustaría señalar que sobre ello tendremos que actuar fundamentalmente en distintas medidas, y de ellas voy a destacar que en aquellos centros donde se detecten casos activos habrá que blindar estas residencias para evitar situaciones indeseadas, y también la realización de pruebas tanto al personal como a los propios residentes. Yo creo que esta es la referencia fundamental que me gustaría señalar desde los poderes públicos. Es decir, que tenemos que proteger a las personas mayores, especialmente a los más vulnerables, y posiblemente en ese colectivo de personas mayores más vulnerables son aquellos que viven o que tienen su alojamiento en las propias residencias de personas mayores, en las 32 residencias que hay distribuidas en nuestra comunidad. Junto con ello, yo creo que también hay que señalar, porque también cuantitativamente es más numeroso este colectivo, hay muchas personas que viven en sus propios domicilios, afortunadamente, o que viven también a veces solas, ¿no? Respecto a la atención y la protección de estas personas mayores, hay, yo creo que también una obligación por parte de la sociedad en su conjunto sobre medidas preventivas que deben de adoptarse para evitar la expansión de una situación que es ahora mismo, en este momento, preocupante, y que nos gustaría que se fuera reduciendo, y ahí, en este caso, depende tanto de la Administración como de la responsabilidad ciudadana. Esto es lo fundamental que quería comentar, y le paso la palabra también, si me permite, a la consejera de Salud. Muchas gracias, consejero Rubio. Por último, y antes de acabar esta rueda de prensa, el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, nos va a explicar en qué punto estamos ahora mismo de cara a la vuelta al colegio prevista para el tan próximo 7 de septiembre, y la postura que La Rioja va a adoptar de cara a la reunión sectorial que tenemos mañana también con los ministerios de Educación y Sanidad. Pedro. Sí, buenos días. La Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud sigue trabajando en coordinación con todas las consejerías, y especialmente con la Consejería de Salud. Es un trabajo de equipo en el que estamos muy empeñados, porque es una tarea de todos. Estamos siguiendo también las líneas acordadas
tanto con el Ministerio de Educación y Formación Profesional como con el Ministerio de Sanidad. Y nosotros abogamos por empezar el curso en 3 sucesivas etapas. El 1 de septiembre empezarían los centros de infantil de 0 a 3 años. El 7 de septiembre empezaría toda la enseñanza de infantil segundo ciclo, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, y el 14 empezarían las enseñanzas para personas adultas. Y todas ellas las queremos hacer con 2 principios básicos: presencialidad y seguridad. Presencialidad. Estamos convencidos de que en la etapa en la que nos movemos, que es la propia de la educación obligatoria, el contacto, la presencia física, la relación de los niños entre sí, los niños y niñas, con sus maestros, con sus maestras, con otros compañeros, es fundamental. Y sobre todo hemos aprendido una cosa muy importante de la etapa de confinamiento, y es que la enseñanza a distancia en estas edades ha supuesto un incremento de la desigualdad y un aumento de la brecha digital que se da entre los niños y niñas, debido fundamentalmente a carencias sociales, carencias económicas, falta de medios digitales para poder seguir las enseñanzas, etc. Entonces, no queremos repetir esa experiencia en la medida de lo posible, sino insistir en la presencialidad. Pero a la vez, eso es la cara de la otra moneda, es inseparable: seguridad. Es decir, no podemos juntarlos sin más, tenemos que garantizar que ese encuentro es muy seguro y que se han tomado las medidas adecuadas para ello, que van desde el uso de la mascarilla, todo ello negociado con la Consejería de Salud, desde el uso de la mascarilla, la creación de grupos de convivencia estable, los llamados grupos burbuja, es decir, que en la cual estamos buscando además la disminución de ratios y el contacto con el menor número de personas, sobre todo adultas, que pasen por esos grupos, la señalización de itinerarios dentro de los colegios y dentro de los institutos para que no coincidan, una nueva organización de los recreos, en fin, y toda una serie de medidas que están ahí. Yo quisiera transmitir en este sentido un mensaje muy claro a las familias. Es decir, el centro escolar va a ser un centro seguro. Más aún, me atrevería a decir que va a ser un centro mucho más seguro que las piscinas a las que acuden estos días los niños y niñas, que los parques en los que están jugando, que incluso las propias reuniones familiares. ¿Por qué? Pues porque en los centros escolares se va a estar mucho más vigilado, mucho más apoyado, mucho más seguido a los niños y niñas. Yo he visto este fin de semana, por ejemplo, el cómo se movían, iban por un lado, por otro, etcétera, y sin embargo no había ninguna garantía de seguridad, cosa que en los centros escolares podemos en estos momentos garantizar como centros seguros. En relación con esto también hay familias que nos están preguntando: ¿y qué tiene que pasar el primer día? ¿Qué tenemos que hacer el día 7 de septiembre? Yo les devolvería a ustedes la pregunta, lo mismo que se ha hecho todos los años. Usted preocúpese, o sea, su hijo o su hija, que lleve la mochila, que en la mochila lleve una botella de agua, porque no se va a permitir beber en los grifos de los servicios que hay en los colegios, y que lleven la mascarilla puesta. E incluso sugeriría, pero eso sí que es solo una sugerencia, que lleve una mascarilla de repuesto. ¿Por qué digo que es solo sugerir? Porque hemos dotado a todos los centros, y tenemos ya almacenados y vamos a distribuirlos la próxima semana, mascarillas, gel hidroalcohólico, en fin, todo lo que se necesita para garantizar la limpieza en los centros escolares. Entonces, que vayan tranquilos como todos los años, que lleven la mochila con su cuaderno, sus libros, la botella de agua y la mascarilla puesta. En este mismo sentido, quiero informarles también que la semana que viene, los días 2, 3 y 4, vamos a celebrar 4 reuniones con todos los directores y directoras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Vamos a tener una reunión en Calahorra, una segunda reunión en Nájera y 2 reuniones, una en Logroño con los centros de pública y otra específica el jueves por la tarde con los centros de educación concertada. ¿Qué les vamos a contar? ¿Cómo vamos a empezar el curso? ¿Qué medidas? Y sobre todo les queremos entregar
dos herramientas que nos parecen fundamentales. Una primera es un protocolo que estamos elaborando conjuntamente con la Consejería de Salud. Yo quiero insistir en que es un trabajo de equipo lo que estamos haciendo y que es fundamental en este gobierno el trabajar coordinados todas las consejerías. Entonces tenemos un protocolo muy sencillo, muy concreto. ¿Qué tiene que hacer un maestro o una maestra cuando detecte determinados síntomas? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿A quién tiene que llamar? Nosotros no exigimos a los maestros que sean médicos y que hagan diagnóstico, sino que sepan saber o que sepan encontrar cuando hay un síntoma que exige atención para pasarlo y conectar con sanidad. Y la segunda cuestión que queremos insistir es fundamentalmente en que la primera semana se dedique a tres cosas básicas. Una primera es la recuperación emocional del grupo. Es decir, son chicos, chicas que llevan tiempo sin haberse juntado, se cortó la enseñanza presencial y por lo tanto quieren contactar con sus compañeros. Hay algunos de ellos que han perdido a lo mejor algún familiar, han tenido experiencias duras. Es decir, que lo importante al principio es crear un buen grupo, crear un buen ambiente, que se puedan desahogar, que puedan compartir sus emociones, porque va a ser condición clara para luego poder hacer las tareas docentes mucho mejor. En segundo lugar, vamos a dar la próxima semana para que en la semana en la que vengan los niños y niñas ya puedan aplicarla, un pequeño cursito de medidas de higiene y medidas de seguridad que vamos a dar a todos los chicos y chicas. Se está preparando distintos materiales. En función de la edad, no es lo mismo explicar las medidas de higiene a la niña, al niño de 4 o 5 años que a los que están ya en la ESO, ¿no? Pero se están poniendo determinadas ideas de qué medidas básicas dentro de la línea acordada con Sanidad, la línea de las 3 M's. La mascarilla, por un lado, los metros de distancia de separación y la tercera M, el lavado de manos. El lavado de manos, se me había pasado, el lavado de manos, que es clave y que es fundamental. Nos parece muy importante insistir en una cosa. Consideramos que es muy educativo trabajar estas medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque es una manera de educar en valores, es una manera de educar en el respeto, es una manera de educar en la responsabilidad. En definitiva, es una manera de educar en la ciudadanía, de que se comporten como ciudadanos y ciudadanas, aunque sean de 4 años, de 5 o sean de 12. Y que esto es clave. Y sobre todo transmitirles la idea de que no es una cosa solo para el colegio, sino que es una cosa que les va a ser válida para toda la vida, que la tienen que aplicar en su casa, que la tienen que aplicar cuando se junten con otros compañeros, con otras compañeras, y que es clave y es fundamental. Por lo tanto, quiero terminar insistiendo en este mensaje de tranquilidad hacia las familias. Yo entiendo que hay mucha incertidumbre y que la incertidumbre te puede producir cierto miedo. Hagamos que el miedo no se convierta en pánico, que es incontrolable. Que el miedo lo que te tiene que llevar es a actuar prudentemente, planificar bien las actuaciones y garantizar la seguridad de todos y de todas.